Amados, hoy tenemos, ¿verdad?, un día especial. Nuestros niños van a quedarse con nosotros. Los jóvenes y adolescentes pueden pasar, ¿verdad?, a su clase. Vamos a tener un tiempo en la palabra. Tenemos la palabra de Dios como algo que es el pan, ¿verdad?, de nuestro diario vivir. Es el pan, ¿verdad?, que nos da ese crecimiento que no debe detenerse nunca, sino que debe siempre continuar. Gracias. Siempre madurar, siempre estar presente. No se preocupen, ¿verdad? Los niños vamos a tener paciencia. Solo si están muy, ¿verdad?, necesito los niños, puede pasar a la parte de atrás o algo, pero tengamos paciencia, hermanos, ¿verdad?, unos con otros. Adultos, pongamos atención, ¿verdad? No platiquemos, estemos sobre lo que la palabra de Dios trae. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, amados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante. El mundo anda muy revuelto. Bueno, siempre ha estado bien revuelto, ¿verdad? Pero muchas ideas locas andan rondando, ¿verdad? Y sí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante. Y algo que tenemos que tener presente siempre es que la palabra de Dios es nuestra única verdad, nuestro único cimiento, fundamento. Es lo único en lo que podemos confiar plenamente. Y aquí es donde el apóstol Pablo, hermanos, hace pues un maravilloso trabajo al despejar el temor, las dudas que los hijos de Dios estaban teniendo en ese momento acerca de la venida de Cristo. Hoy en día, ¿verdad?, esto nos concierne mucho porque estamos viendo mucho las señales que el Señor ha dado, ¿verdad? Señales. Y aquí es donde mientras Cristo viene, hermanos, su iglesia se prepara o se debe estar preparando. Debe estar viviendo una vida consagrada, dedicada hacia buscar ese momento que cuando nos encontremos con el Señor estemos listos, estemos conscientes, hayamos luchado, hayamos estado en la buena batalla de la fe y hayamos acabado la carrera, como el apóstol Pablo lo dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. La esperanza de la resurrección, de la venida del Señor. El apóstol Pablo está escribiendo esto a la iglesia para animarlos y centrarlos, darles dirección, amados, y les dice así, muy posiblemente es la contestación a una pregunta, muy posiblemente, ¿verdad?, es la contestación a algo que en el corazón de la iglesia estaba teniendo, ¿verdad?, duda, estaba pues deseando tener respuesta de esto que ellos les causaba, ¿verdad?, algo de duda, amados, que era: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no estás viniendo? Tú dijiste que venías en breve. Tú dijiste a tus discípulos que venías pronto, pero nuestros hermanos en Cristo están muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos, Señor? No has venido y están muriendo, hermanos, ¿verdad?, de la fe. Y el apóstol Pablo dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Por eso les digo que es una respuesta a una pregunta muy válida. Nosotros ahorita tenemos la revelación del Señor por parte de su Espíritu y la palabra, y decimos: ay, ¿cómo no se les ocurría a los de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque si morían, cuando Cristo venga los va a resucitar. Amados, es que aquí la idea de la iglesia es que Cristo venía ya hoy. Estamos hablando de hace 2000 años. Y ellos tenían una preocupación genuina porque todavía no estaba escrito. Apenas Pablo les está escribiendo la respuesta a ellos, en que no tengan temor por los que están muriendo, ¿verdad?, en Cristo. Dice: no se entristezca su corazón como los que no tienen esperanza. ¿Qué acabamos de cantar, amados? Nuestra esperanza viva es Cristo Jesús, ¿verdad? Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, o sea, si tú crees que Jesús murió y si tú crees que Jesús resucitó, también debes de creer que Él va a ¿qué?
a volver, que va a regresar. También dice, creeremos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a todos los creyentes que hayan muerto. Aquí están sucediendo varias cosas al mismo tiempo. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Aquí no está hablando Pablo, hermanos. Aquí Pablo no está nada más dando un punto de vista, un consejo. Aquí dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, Pablo creía con toda certeza y seguridad que Cristo regresaría cuando él estaba ¿qué? Vivo. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un, dice, con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta. Aquí la trompeta, no te imagines una trompeta de la banda de los Fresnos, ¿verdad? Así. No. Aquí es un shofar, un carnero, ¿verdad? ¿Han visto esos shofar, ¿verdad? Esos cuernos, ¿verdad? Esa es la trompeta que aquí mencionan, no una trompeta así de metal, sino el cuerno del carnero, ¿verdad? Dice, va a venir con voz de mando, con una voz de arcángel, con el llamado de la trompeta o el carnero de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Gloria a Dios, amados. Tenemos mucha familia en Cristo que ha muerto, que no conocimos o que conocimos, que amamos, que desearíamos que estuvieran aquí con nosotros, pero están en un mejor lugar, con el Padre. Pero el Señor los levantará, amados, de los muertos, a esos hijos de Él. Dice, luego, verso 17, junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y luego viene esta pequeña frase de Pablo. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Aquí no es que tengas miedo, hermanos. ¿De qué hay que tener miedo? Miedo se tiene cuando uno no está caminando bien en Cristo. Miedo se tiene cuando uno no tiene la esperanza bien puesta en Cristo Jesús. Miedo cuando uno no se ha arrepentido y no tiene paz para con Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, no, anímense con estas palabras. Dice, ahora bien, amados, capítulo 5, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Aquí es una constante. El Señor Jesucristo en Mateo 24 contesta la pregunta a los discípulos. Él, ¿verdad?, está saliendo del templo. Los discípulos le dicen, mira, Señor, qué maravilloso edificio, mira qué enormes piedras. Y el Señor les dice, les digo una cosa, una piedra de estas no va a quedar sobre otra. Ellos no pueden imaginarse lo que el Señor acaba de decir, porque el templo en Jerusalén, hermanos, las piedras son unas piedras enormes, enormes. Y acuérdense que el Señor había prometido al rey Salomón desde cientos de años antes que su presencia siempre estaría en ese lugar con el pueblo de Israel. Entonces, para ellos no concebían que el templo fuera a dejar de existir. No se quedan con la duda. Más adelante, llegando al monte, hermanos, le preguntan al Señor, Señor, contéstanos, ¿cuándo sucederá esto de que el templo, ¿verdad?, va a dejar de ser? ¿Y qué señales hay antes de tu regreso, Señor? Y el Señor le contesta, hermanos, ahorita vamos a ver algunas de esas señales, pero les dice lo mismo que el apóstol Pablo, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, solamente mi Padre que está en los cielos. A ustedes no les es sabido, ¿verdad?, el darles el tiempo y las sazones, dice el Señor. Es decir, a nosotros no se nos ha revelado, hermanos, el día y la hora. Pablo le está diciendo a la iglesia que sobre cómo y cuándo sucederá todo esto, dice, en realidad no es necesario escribirles. Así es que no ande investigando usted lo que no debe investigar, se va a confundir más. No ande investigando ahí en el YouTube, ¿verdad?, con los 200 millones de falsos profetas que hay ahí.
que quién es el anticristo y quién es la bestia y el Atlas 3 que ya vienen los marcianos por nosotros, hermanos. Anda la gente bien loca, ¿eh? Dice la palabra que en eso no nos compete a nosotros. Velad y orad para que cuando llegue el día estén listos, ¿verdad? Eso es lo que nos compete a nosotros. Pero dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Tampoco el Señor quiere que ignoremos. No se trata nada más de vivir la vida como si nada fuera a suceder. Es al contrario, es vivir la vida sabiendo lo que va a pasar y estar preparándome para ello. No estar buscando adivinar cuándo, cómo, dónde y quién, sino el estar viviendo, hermanos, diciendo, mi vida es pasajera en esta tierra, mi tiempo no sé cuánto va a ser aquí, no sé cuándo regrese el Señor, pero sea cual fuera la situación, yo voy a vivir para ti, voy a vivir preparándome y velando y orando, Señor. Ese es el hecho, hermanos. No es hacer planes para nuestras generaciones y generaciones y generaciones. Los planes para nuestras generaciones están allá en los cielos, allá donde sí es seguro. ¿Le quieres heredar algo a tus hijos? Herédales el temor y el amor del Señor. ¿Les quieres dejar dinero? Déjales dinero, hombre. Pero herédales el temor y el amor a Dios. Invierte más en ellos, en lo espiritual, que en lo material. Porque ustedes, hermanos, dice, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces, amados, no podemos saber el tiempo, no nos compete. El Señor en su gran sabiduría no nos deja saber exactamente cuándo será el día y la hora, pero tampoco nos deja ciegas, no nos deja, verdad, nada más sin saber y sin entender. Debemos hablar acerca de la promesa de que Él va a volver por los que pusieron su fe en Él. Y aquí es donde el Señor Jesús nos deja ciertas señales para que entendamos los tiempos. Nos deja señales cuando el tiempo de su retorno esté cerca, no cuando va a suceder, sino cuando esté ¿qué? Cerca, el momento. Debemos estar atentos, debemos alentarnos, debemos estar firmes, velando, orando, hermanos, para que este mundo se acabe e inicie la vida eterna en la gloria. Y dice el apóstol Pablo, no estamos en tinieblas, no estamos sin saber, sino que Cristo, hermanos, no nos va a tomar por sorpresa a los que somos de Él. Sí, a los que no han confiado en Él, sí, a los que no tienen la fe en Él, sí va a ser una gran sorpresa, hermanos, pero una mala sorpresa. Así como cuando estás durmiendo en el trabajo llega tu jefe sin que te des cuenta. Así, una mala sorpresa, así va a ser. Pero para los que estamos esperándole, yo me acuerdo mucho, pues mi papá siempre ha viajado mucho, hermanos, a muchas partes, ¿verdad? Del mundo, y eran viajes largos. Raro que viajara mi papá en avión, hermanos, rarísimo, al menos que tendría que cruzar, ¿verdad? El mar, pero se tardaba a veces un mes, mes y medio en regresar a casa, ¿verdad? Porque pues lo invitaban a muchas iglesias. Y cuando yo estaba chico, ¿verdad? No había, hermanos, celular. En una que otra ocasión teníamos teléfono en la casa en México, ¿verdad? Así es que pues no recibíamos señales, ni mensajitos, ni Facebook, ni nada, ¿verdad? De dónde andaba. Sabíamos que más o menos iba a regresar, ¿verdad? Cuando encontraba un teléfono, le prestaban un teléfono, ¿saben qué? Como una semana, unos 8 días regreso. Y entonces mis hermanas y yo estábamos ya bien pendientes los últimos días para ver cuándo iba a llegar nuestro papá, ¿verdad? Y nos iba a traer regalillos.
de acá del otro lado, ¿verdad? Y estábamos bien ansiosos, hermanos, que llegara, ¿verdad? Mi papá, y escuchábamos un carro y nos asomábamos a ver si era él, ¿verdad? Deseábamos que él ya llegara, que él ya trajera, ¿verdad? Primeramente él, ¿verdad? Y lo que nos traía. Y de la misma manera debe entender el cristiano que el regreso de Cristo debe ser un anhelo, no un temor, hermanos, no un miedo, no una cosa que nos preocupa y que decimos, ay Señor, pero es que, no, amados, no es así, anímese, es lo que estamos esperando, es lo que estamos deseando, dice el apóstol Juan, el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven pronto Señor. Es un anhelo, un deseo, amados. Nuestra oración debería ser, ven pronto Señor Jesús. Nuestra oración no debería ser, Señor, quiero ver crecer a mis nietos, dame chance de ser abuelo, Señor. Ese era mi pensamiento antes de entender todo esto, hermano. Cuando yo estaba más mediano, ¿verdad? Porque todavía estoy joven, me creo joven, ¿verdad? Me siento joven. Yo decía, Señor, nomás déjame caso y tengo hijos. Déjame ser papá, Señor, pues yo quiero saber lo que se siente. Espérate tantito, nomás que tenga mis hijos, Señor, y ya. Y ahora que tengo mis hijos, de repente, ¿verdad? Digo, pues ¿qué se sentirá ser abuelo, verdad? Todavía no deseo que mis hijos sean, ¿verdad?, padres o madre, pero lo que estoy diciendo es, veo la ternura con que mis papás, con que los papás de mi esposa ven a nuestros hijos, y sé que es un amor diferente, aunque las abuelitas digan que no, que siempre se quiere más a los hijos. Hay abuelitas mentirosas, pero bueno. Quiero sentir y saber, hermanos, ¿qué es eso, verdad? Pero ya no digo, Señor, espérame a que sea abuelo, ¿verdad? Ya he entendido, hermanos, que la vida no se trata de mí, se trata de Cristo y su plan. Ya no se trata del deseo que yo tenga en mi corazón, hermanos. Olvídate de esas cosas. Pon tus deseos en el corazón de Dios. Dice, deleítate en el Señor, en su plan, en sus propósitos, en su camino. Y Él te concederá, si quiere, las peticiones de tu corazón. Pero ya no vivas ni luches para las peticiones de tu corazón. Esas pónselas al Señor. Vive para Él. Él sabrá, hermanos, si te conviene, que lo que tú deseas realmente va a ser de bendición para ti. Y aquí es donde entonces, amados, es claro que no sabemos el día y la hora, pero debemos anhelar el regreso del Señor. No debemos tener miedo, temor. Lo que sucederá es inevitable, ya lo dice el apóstol Pablo, no podemos evitar que el Señor no venga, hermanos. Él va a venir cuando Él ha decidido, Él ya puso el día y la hora. Ya está puesto completamente, hermanos. Ya está echado, ¿verdad? El tiempo, el destino. Pero el Señor Jesús menciona muchas señales que estarán pasando cuando el fin esté cerca. Esto, hermanos, no para alarmarnos en una manera, ¿verdad?, de tener temor, sino en una manera para que nos esforcemos más y estemos más buscando del Señor, de lo espiritual, de lo que Él nos pide, ¿verdad?, que estemos siempre conscientes. Y aquí es donde entonces podemos ver, ¿verdad?, las promesas que el Señor nos da. Siempre en el pensamiento debe estar en el Hijo del cristiano, Cristo viene pronto. Esa es una realidad que debe de partir nuestra vida en dos, amados. Cristo viene, es eminente. ¿Y qué estoy haciendo para recibirlo? Apocalipsis capítulo 22. Yo siempre les he dicho, cuando alguien les pregunte, oye, ¿y más o menos cuándo viene Cristo? Pues ustedes los cristianos saben mucho de eso. Si supieran que sabemos tanto de eso, hermanos. La respuesta es Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto, dice el Señor, y traigo la recompensa conmigo. Aquí es donde yo les decía que no está mal anhelar al Señor y la recompensa, hermanos. Así como yo esperaba que llegara mi papá y el regalío que traía. Dice el Señor, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el final. Aquí es donde entonces, amados, la respuesta a la pregunta, ¿cuándo Cristo viene? Viene pronto. ¿Cuánto, hermanos? Siempre
mis hijos, ¿verdad?, se burlan así de que y ya va a cumplir 15 años Jessie, le faltan 6 años, hermano. Como decir, ya se te va a ir la princesilla. Le digo, no, ya vino Cristo antes. Así. Esa es mi respuesta cuando esto es y ya está creciendo y va a venir el Señor. Ya Cristo viene antes que cumpla 15 años, mi hija. Es mi anhelo, ¿verdad, hermanos? Pero la respuesta es: vengo pronto, vengo en breve. Prepárense. Ese sentir, ese pensamiento, hermanos, el apóstol Pablo se lo pasa a la iglesia, lo escribe, aquí lo leímos en los Tesalonicenses. Hey, el Señor viene en breve. No se preocupen por los que están muriendo, los que estamos vivos vamos a ser levantados al cielo. Aquí ya Pablo te está diciendo, Cristo viene cuando yo esté vivo, dice Pablo. O sea, Pablo creía, hermanos, plenamente que el Señor ya estaba ahí, ya estaba a la puerta, ¿verdad? Ya se estaban abriendo las nubes para que Cristo descendiera. Así es, amados, que Pablo nos dice que no estemos dormidos, sino que vivimos en luz, y que la venida de Cristo no debe ser una sorpresa, sino debe ser realmente un anhelo que sabemos que sucederá pronto, hermanos, y que hay señales que nos indican que nos aferremos más a nuestra fe y luchemos más por ella, porque el día, la hora está cerca. Empieza con palabras de consuelo y el apóstol Pablo en los versos 13 al 18 en 1 Tesalonicenses, donde dice, hey, no se preocupen por los que han dormido, no se preocupen. Fíjense que Pablo no dice no se preocupen por los que han muerto, porque, amados, los que creemos en el Señor Jesús no morimos. El cuerpo se pone a dormir porque se va a levantar otra vez. Y dice que el espíritu vuelve a Dios. Claro que nuestro concepto hoy de la muerte es que se separa, ¿verdad?, el alma y el espíritu del cuerpo, y el cuerpo vuelve a la tierra, se pudre, vuelve al polvo, ¿verdad? Y eso lo estimamos como la muerte, pero a los ojos de Dios, amados, nosotros dormimos porque Él conoce el futuro y sabe lo que va a hacer. Entonces Pablo dice, hey, no se preocupen por los que han dormido, los que están durmiendo, porque serán levantados, ¿verdad? Entonces Pablo primero empieza a la iglesia consolándola y diciéndole, no estén temerosos, no estén preocupados. Los que ya durmieron van a ser levantados, ¿verdad? Cristo los traerá con Él y nos levantará a nosotros. Así es que dice, hey, no se turbe su corazón, dice el Señor Jesucristo, Juan capítulo 14, versos 1 al 3, dice, hey, que su corazón no se inquiete, que su corazón no se ponga ansioso, que su corazón no se deprima, que sus pensamientos no estén temerosos. Eso es lo que quiere decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera eso, hermanos, dice, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparar lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué hermoso, hermanos. Las palabras de aliento del Señor, no se turbe tu corazón. No tengas temor, miedo de que Él vuelva. Si hay temor, miedo, hermanos, hay que evaluar cómo está mi corazón, cómo está mi vida conforme a lo que Dios me pide que camine. Si hay miedo y temor es porque no hay paz con Dios. No se ha tomado a Cristo como el Señor y Salvador de la vida. Y entonces hay conflicto con el juicio de Dios y que Él venga. Pero si hay paz con Dios es porque hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, creemos que Él ya pagó nuestra deuda y que hoy por medio del Hijo de Dios tenemos esa comunión con el Padre. Aquí hay que evaluarnos, amados. Si creemos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, podemos tener la confianza que Él puede resucitarnos también a nosotros, si es que dormimos antes que Él venga. O si vivimos cuando Él viene, hermanos, tenemos que tener la confianza que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para poder vivir, ¿verdad?, en la eternidad junto a Él. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, a los colosenses, capítulo 3, verso 4, les dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Pablo está hablando que cuando el Señor descienda y todo ojo le vea, ¿verdad?, dice, entonces ustedes también
dice, serán manifestados con Él en gloria. En pocas palabras, Pablo está diciendo, cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venga y todos vean que Él es el Señor, también dice, ustedes serán manifestados. O sea, es decir, todos los que no creyeron van a ver que ustedes sí creyeron y que son sus hijos. Tal vez ahorita, amados, hay mucha confusión. La gente siempre dice, ¿y cuál es la religión correcta, verdadera? ¿Cuál es la iglesia que tiene la verdad? Hay tantas iglesias, hay tantas Biblias, hay tantas doctrinas, tantas religiones, ¿y cuál es la verdadera? Cristo es el único camino, hermanos. No hay una religión verdadera. El cristianismo no es una religión. Es rendir la vida a Dios. Es poner nuestra vida en fe en la obra que Jesucristo hizo. Eso no es una religión. Tenemos que entender que Cristo Jesús es el único camino al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No es una iglesia la que te va a salvar. No es una religión la que te va a salvar. No es un hombre o una mujer la que te va a salvar. Es Cristo Jesús solamente el que puede llevar el alma del pecador hacia el Padre, habiéndola ya limpiado y redimido por la fe en lo que Él ya hizo por nosotros. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses. Fíjate cómo Pablo, este tema es bien recurrente y a cada iglesia escribe sobre esto. Filipenses capítulo 3. Les dice, hey, su ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra. O sea, este cuerpo, hermanos, que está en la carne y con el deseo pecaminoso, dice, lo transformará para que sea semejante al cuerpo de gloria de Él, por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Pablo está bien consciente y le dice a la iglesia, iglesia, dejen de pensar en su destino aquí en la tierra. Su ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Piensen en las cosas del cielo porque para allá van. Y es más, miren, uno puede decir, pero ¿cómo voy al cielo si este cuerpo, pues yo no puedo volar, yo no puedo, yo tengo pecado? Dice, no se preocupen, el Señor transformará este cuerpo de humillación como el cuerpo de Él, le va a dar gloria. Así es como podremos estar con Él. Y luego Pablo a la iglesia en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Pablo le escribe a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses, ¿verdad? A los corintios. Pablo le dice a Corintios, 1 Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio. ¿Cuál misterio? Era en aquel tiempo. No todos dormiremos. Otra vez Pablo, hermanos, con la conciencia diciendo, yo me voy con Cristo, porque Cristo viene cuando yo esté vivo. Ese es el pensamiento de Pablo. Dice, hey, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya sea que hayas dormido, hermanos, y estés sepultado, o que estés vivo, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos seremos levantados, y dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, ¿verdad?, de la trompeta o del carnero. Dice, porque se tocará, hermanos, el carnero, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué eso de la trompeta, hermanos? Del carnero. Anteriormente no había iPhone, ¿verdad?, para poner la alarma. En las ciudades o en los pueblos, todavía en México, yo me acuerdo, hermanos, que hubo un tiempo que pasaba el que decía, las 11 y todo sereno. Había alguien que se le pagaba, que andaba entre las calles al velador y iba dando la hora. Había personas que se querían levantar a cierta hora, ¿verdad? Y él iba dando la hora, ¿verdad? En este sentir había una atalaya anteriormente en las ciudades, en los pueblos. O sea, una persona que en la noche se quedaba ¿qué? Viendo, esperando, haciendo guardia, para que no agarrara dormidos a todos los del pueblito, la ciudad. Y la alarma para que se levantara la gente, pues era el cuerno de carnero, ¿verdad? Tocar un sonido largo. Y la gente se despertaba, ¿verdad? Aquí el sentido es el mismo. Acuérdense que los muertos en Cristo están dormidos y el Señor los quiere levantar para ese glorioso día.
Y lo va a hacer, hermanos. Y todo el mundo escucharemos ese sonido. Ese sonido de trompeta, la final trompeta, ¿verdad? El carnero al final. Y entonces serán levantados los que duermen, amados, y nosotros seremos transformados con el Señor. El apóstol Pablo quiere dejar bien en claro, hermanos, que como hijos de Dios no debemos tener miedo. No debemos tener temor de lo que va a suceder. Ya se nos ha dicho lo que va a suceder. Se nos ha dicho que es inminente, o sea, que va a suceder, fuere lo que fuere. Ahora, si morimos antes que venga, si dormimos o estemos vivos, también ya se nos dijo lo que va a suceder. Así es que no debe tomarnos por sorpresa. Esto ya es algo que debe estar, ¿verdad?, en nuestra mente, amados, estar preparándonos espiritualmente para que cuando fallezcamos a este cuerpo y durmamos, lo hayamos hecho en fidelidad a Dios, o cuando estemos vivos y el Señor venga, estemos fieles al Señor, sea cualquiera la situación. Cristo viene y ya sea que vivamos o que durmamos, Él no se va a olvidar de nosotros. Aquí la pregunta que debe estar en nuestra mente es: ¿estoy listo para morir en Cristo? ¿O estoy listo para que Cristo venga? Y tú debes poder contestar esa pregunta, amados. Y tú debes ser sincero y entonces tomar acción. Saber, ¿verdad?, si realmente estás listo. ¿Estás listo para seguir viviendo por Cristo hasta que Él venga? ¿O no lo estás? Y aquí es donde Pablo, hermanos, resalta el evento y no el tiempo. O sea, Pablo nos está hablando y hablando y hablando de lo que va a suceder, de cómo va a suceder, no de cuándo va a suceder. Porque lo importante es entender lo que sucederá y cómo nosotros debemos prepararnos para vivir eso. El cuándo, olvídate del cuándo. El cuándo es hoy. Vengo en breve, vengo ya. Y entonces, amados, la forma en que nosotros vivimos debe ser una forma de plena seguridad de que el Señor, ¿verdad?, me está llamando a estar listo. El Señor me está llamando a velar, o sea, estar atento. Me está llamando a orar, me está llamando a tener comunión con Él. Me está llamando a conocer, ¿verdad?, a lo que Él quiere para mi vida, para que yo esté listo y preparado. Ahora, las señales, amados. Hay muchas señales que el Señor nos da. Y todos los hijos de Dios debemos vivir bajo la luz. O sea, todos los hijos de Dios debemos tener conocimiento. No todos tenemos el mismo conocimiento, correcto, pero todos debemos tener conocimiento, hermanos, de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Aquí no nada más los maestros, los pastores, los ancianos, los profetas, no, amados. Todo hijo de Dios debe conocer del Señor. Y aquí es donde lo que hacemos aquí es, yo les doy una probadita y ustedes tienen que buscar el pan diario en la palabra, hermanos. El Señor es el que los va a alimentar y los va a hacer crecer. Y aquí es donde entonces las señales, hermanos, debemos vivir bajo la luz de la verdad que Cristo viene y conocer las señales para no ser engañados, para no vivir con miedo, temor, hermanos. Nadie ni nada va a poder impedir este maravilloso acontecimiento, pero debemos estar listos cuando suceda. Y aquí empieza, hermanos, donde uno dice, bueno, es que la Biblia no habla tanto de eso. Bueno, déjame te digo, en la palabra de Dios, hermanos, menciona el nuevo nacimiento 9 veces. O sea, cuando el Señor Jesús le dice en Juan 3 a Nicodemo, ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Hey, es necesario que ustedes crezcan y que Cristo, ¿verdad?, sea formado en ustedes. La Biblia habla de eso 9 veces. El bautismo, la Biblia habla 20 veces del bautismo, de que debemos ser bautizados, la mayoría de ellas en el libro de los Hechos. La Biblia habla de arrepentirse 70 veces, arrepentimiento. Y era lo que predicaba el Señor, hermanos. ¿Cuántas veces crees que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo? Dame un número. ¿Cuántas? Por ahí va, te faltó. 380 veces. Pero lo ignoras, ¿verdad que sí? No lo sabías. ¿Por qué? Porque nos da mello ese tema. Y no quiero leer sobre eso.
o no lo entiendo. Amados, la palabra de Dios habla 380 veces acerca de la venida de Cristo. ¿Por qué tantas veces? El Señor, hermanos, no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que digamos, es que no sabía, Señor. El Señor es un Dios claro, hermanos. Prácticamente, amados, fíjate muy bien, todas las profecías acerca de Jesucristo, del Mesías, prácticamente son casi 333 profecías acerca de que venía Jesucristo. Cuando iba a venir, ¿verdad? Por ejemplo, que iban a ser de una mujer, que iban a ser en Belén, ¿verdad? Esas profecías son 333 profecías mesiánicas. Ahora, prácticamente, hermanos, 109 de esas 333 profecías son de su segunda venida. Aquí es donde en realidad desde el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas hablaron de su venida. En el Nuevo Testamento se habló de su venida. Más de 150 veces en el Nuevo Testamento dice, estén listos porque Cristo viene. Velad y orad. Tenemos que entender que la segunda venida de Cristo, amados, prácticamente es la culminación del plan de Dios. Es el final de la película. Es donde ya el Señor viene por su iglesia, tiene el juicio eterno, amados, nosotros los galardones, y entonces, ahora sí, las mentiras que dice, ¿verdad? Disney y Hollywood y vivieron felices para siempre, eso no existe aquí. Eso es una realidad que nada más se va a vivir ¿dónde? En los cielos. Y fueron felices para siempre y por siempre con Cristo Jesús. Pero esa es la culminación, hermanos, la venida de Cristo. Es el gran final. Es lo que nos falta y es lo que tenemos que estar conscientes. Y aquí es donde, a pesar de todas estas profecías, hermanos, la iglesia a veces está todavía muy ignorante acerca de ello. Y aquí es donde vamos a ver ciertas características o señales que, como le digo, son señales, amados. Y debemos interpretarlas como tales, no debemos andar adivinando. El Señor Jesús, Mateo capítulo 24. Contestando las preguntas, ¿verdad?, de sus discípulos. La semana pasada precisamente hablamos de esto. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ven todos estos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Son dos preguntas diferentes. ¿Cuándo sucederá lo de los edificios del templo? ¿Cuándo van a ser destruidos? Y la otra pregunta, hermanos, es ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces el Señor empezó y la primer premisa, el primer paso, el primer consejo, hermanos, que les dio es no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. Él ya dijo que el día y la hora nadie la sabe. Entonces, por más santo, hermanos, que se vea un profeta, un apóstol, una profetisa del Señor, y si esa persona, hermano, está diciendo día y hora, es un falso profeta. Porque entonces aquí el Señor Jesús estaría mintiendo y yo le voy a creer más al Señor que a cualquier hombre o mujer que diga que el Señor le reveló. El Señor no se va a contradecir a sí mismo, jamás. Él no cambia de parecer. Si Él dijo el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles, eso es desde ahora hasta que el Señor venga. Eso no cambia, Dios no va a cambiar su manera de pensar. Por eso podemos tener plena seguridad en la Escritura. Dios no es hombre para que mienta o hombre para que se arrepienta. Entonces, la primera premisa es, no se dejen engañar porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Ya hablamos esto la semana pasada, hermanos. Libro de los Hechos, Pablo despidiéndose de la iglesia en Éfeso, ancianos, cuídense a sí mismos porque se levantarán muchos falsos maestros.
de entre ustedes mismos y engañarán a muchos. Ya es lo primero, hermano. Sabes que tú no puedes buscar señales y doctrina de la segunda venida de Cristo si no es en la palabra. No la busques en el hombre, no la busques, ¿verdad?, en los libros, en los videos. Prepara tu corazón para que no seas engañado, para que no seas llevado, hermanos, por estas doctrinas falsas. El Señor desde el principio en Deuteronomio, hermanos, desde que Moisés empezó a ser profeta, hermanos, ya había profetas falsos. El Señor le dice al pueblo, Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22, el profeta que tuviera la presunción, o sea, presumir, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No habría tanto profetita ahorita falso, hermanos, si todavía aplicáramos esta, ¿verdad? Nadie anduviera diciendo sonsadas que no son. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? O sea, es decir, ¿cómo puedo distinguir yo quién habla por Dios y quién no habla por Dios? Y el Señor te dice la respuesta, hermanos. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpla lo que dijo, dice, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habla, o sea, presumiendo la habla, dice, no tengas temor de él. Amados, hay tantas denominaciones, los testigos, los adventistas, los mormones, varias veces han dicho, ¿cuándo vendrá Cristo? Con el año. Y no ha sucedido. Entonces, ¿qué está pasando? Son falsos profetas. Hay muchos que siempre van a querer la atención, hermanos, y van a hablar de esto. Pero dice el Señor, va a haber muchos falsos cristos. Va a haber mucha gente diciendo, ¿se acuerdan en el año 2000, cuando iba a cambiar del 99 al 2000, que se decía que el calendario azteca ya no pasaba más? Y la gente andaba revuelta, hermanos. Es el fin del mundo y el año 2000. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Los aztecas allá ni sabían ni qué onda, ¿verdad? Y todo el mundo preocupado. Ahora que viene esta nave, el Atlas 3, ya anda la gente, pero bien vuelta, ¿verdad? Loca, hermanos. Y van a pasar y que Hitler y la Segunda Guerra Mundial y que Putin y que, amados, no se engañen, no se dejen engañar. Cuando Cristo venga, tú lo vas a saber. Pero no te dejes engañar. Habrá guerras y rumores de guerras, dice el Señor, amados. Siempre ha habido, pero no eran mundiales, eran guerras locales. Hoy las guerras, hermanos, nos afectan a todos. Guerras y rumores de guerra, sí, vámonos nomás el siglo pasado. 1914 la Primera Guerra Mundial, 1940 la Segunda Guerra Mundial, en el 47 la Guerra Fría, en el 50 la Guerra de Corea, hermanos, en el 60 la Guerra de Vietnam. Estoy hablando nada más de nuestro país donde vivimos, ¿verdad? Israel, en el 67 la Guerra de los 6 días, en el 90 la Guerra del Golfo Pérsico, del 2001 hasta 18 años después, la Guerra de Afganistán, hermanos. Hoy, desde hace 2 años, tenemos la guerra de Ucrania contra Rusia, pero no es Ucrania sola, hermanos, está todo el mundo dándole con qué. La guerra de Israel contra, no nada más es Palestina, contra todos los que han intentado, ¿verdad?, soportar esto. Vemos que China se está preparando para guerrear Taiwán, Corea del Norte está desarrollando sus misiles nucleares, no los quieren para guardarlos. Empezamos a ver que estos guerras y rumores de guerra son más y van involucrando más a todo el mundo. Y empezamos a ver estas señales, amados. Sí, siempre ha habido guerras, pero hoy son más que nunca, ¿verdad? Catástrofes naturales, no se diga, ¿para qué mencionarlas? Hay que estar orando, hermanos, por nuestros hermanos allá en Benito Juárez. Los 2 puentes por los que podemos pasar hacia allá están destruidos. No hay entrada ahorita para allá.
Este, que hablar de tantos terremotos, tantos tsunamis, tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Como naturales, como en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué sucedía en los días de Noé, hermanos? La tierra estaba llena de violencia. Lee bien por qué el Señor exterminó a los seres humanos y a los animales, porque llenaron la tierra de violencia. ¿Cómo está hoy en día, hermanos? Tenemos hace un mes, ¿verdad? Este famoso asesinato a Charlie Kirk, ¿verdad? Y todo lo que ha repercutido. Estos últimos tiroteos que ha habido en las escuelas y en las iglesias. Estamos en el país, hermanos, de la seguridad, ¿eh? Digo así. Y aquí es donde tenemos que entender, amados, que vivimos en una sociedad completamente volcada hacia el pensamiento, siempre hacia el mal, enjuiciándose a los políticos porque todos son corruptos, hermanos, sacando los trapos, ¿verdad?, a relucir de cuánta maldad y cuánto los gobiernos hacen mal, las pestes, las enfermedades. Amados, las señales son interminables, pero son señales nada más. Son señales para que sepamos que está pronto por suceder la promesa del Señor. Él ya viene. No tengas temor. Prepárate. Esté a cuentas con Dios. Sea aquel y aquella que el Señor pide que seas. Sé santo. Santo es apartado, no es perfecto. Santo es apártate del mal que ya sabes que no le agrada a Dios. Quiero terminar con esto, hermanos, porque en realidad para esto son las señales. Mateo 24:32. De la higuera aprendan la parábola. ¿Qué es la parábola? Es una comparación de algo natural a algo espiritual. Cuando ya su rama está tierna, cuando la higuera, ¿verdad?, empieza a crecer su ramita y brotan hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas que les acabo de decir, dice el Señor, conozcan que está cerca a las puertas. Entonces, estamos muy cerca, amados. Está a las puertas la venida del Señor. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hacer? Velad y orar, dice Mateo 24:24, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero, perdón, es Mateo 24, 42 al 44. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Prepararse, hermanos, prepararse. ¿Qué debo hacer mientras Cristo viene? Prepararme, nada más. No tengas temor. Ten temor de Dios, no de lo que va a suceder. Prepara tu corazón. Sigue teniendo comunión con Cristo. Sigue sirviendo a tu prójimo. Sigue predicando la palabra. Sigue alimentándote del Señor. Sigue haciendo lo que ya sabes que el Señor te dice que hagas. Aliéntense unos a otros con estas palabras. Terminamos en Lucas, amados, capítulo 21. Palabras del Señor. Versos 25 en adelante. Habrá señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No dice que nos escondamos, no dice que tengamos miedo, hermanos, sino dice pónganse de pie, levanten la mirada, hermanos, porque la salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración: fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca sin que nadie les diga. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Amados,
El Señor está cerca, muy cerca. ¿Estás tú listo para que Él regrese? ¿Estás tú listo para que Él venga? ¿Seas llevado a la gloria? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno seremos responsables delante de Dios por lo que hicimos y lo que no hicimos. Pidámosle a Dios, amados, que nos muestre en dónde estamos, sobre qué estoy parado, dónde está mi fe. Pues a Él, ¿verdad?, le veremos y seremos recompensados o seremos juzgados por nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por la verdad que nos das en ella, gracias, Señor, por las promesas y la esperanza que recibimos por medio del Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, y no de lo que sucederá. Ayúdanos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para la gloria, para el triunfo que has tenido, Señor, sobre la muerte y sobre el pecado y la condenación. Que tu iglesia esté despierta, Señor, en todo el mundo, y que recibamos, Señor, el ánimo, la fuerza, Padre, para vivir en una forma que te agrade, Señor, en este último tiempo. Tiempos difíciles, mas no imposibles, Padre. Tiempos peligrosos, pero nunca fuera, Señor, de tu protección. No debemos tener miedo del que está, Señor, en el mundo, sino realmente, Señor, tú eres más fuerte. Eres más fuerte, Señor, el que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Prepáranos, Señor, y aliéntanos siempre con tu Espíritu y tu palabra. Que estemos listos, Padre, para alzar la mirada, para doblar nuestra rodilla y confesar que nuestro Salvador ha llegado, y que seremos levantados, Señor, por siempre y para siempre, para estar contigo. Gracias, Padre, por esa promesa y por esa esperanza. Que nunca desfallezca, que nunca, Señor, la echemos a un lado, sino que vivamos en ella. Bendito eres, Señor Jesucristo, y recordamos esa promesa por medio de tu pacto, la esperanza que tenemos al recordarte por medio del jugo, Señor, y el pan, esa maravillosa obra que hiciste para poder pagar y limpiar, Señor, nuestros pecados. Alabado seas, Jesucristo, bendito eres.